coordinador del ciclo de conferencias y efectivamente sí es la tercera conferencia de este primer ciclo sobre la Sierra de Atapuerca, que patrocina Caja Burgos y que desde aquí queremos hacer constar este patrocinio a esta entidad de crédito que se distingue por facilitar, por divulgar la cultura y en concreto los valores arqueológicos de la Sierra de Atapuerca, tanto en las conferencias científicas como en esta. Quede claro nuestro agradecimiento como asociación a Caja Burgos. En la presentación de la primera conferencia hablábamos un poco por contar el sentir de la asociación sobre los problemas que tiene la Sierra de Atapuerca, que había un serio peligro de fragmentación tanto física como social como institucional. Ya decíamos que bueno, que en la última conferencia probablemente diéramos el punto de vista a las soluciones que vemos desde nuestra asociación. En la segunda indicábamos los problemas que había desde el punto de vista medioambiental, los problemas que aquejan a la conservación de la naturaleza en la Sierra de Atapuerca. La Sierra de Atapuerca en general y los yacimientos pleistocenos en particular. Hoy, si les parece, vamos a hablar brevemente sobre lo que es el acondicionamiento de los yacimientos, sobre lo que es la musealización de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Y además nos congratulamos de hacerlo así precisamente en la conferencia de José María Bermúdez de Castro, que como todos ustedes saben, desarrolla su trabajo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Entonces, hablar de la musealización en presencia de don José María Bermúdez de Castro, pues creo que es muy oportuno. Saben ustedes que la primavera que viene se va a exponer, se va a organizar por el Museo de Ciencias Naturales una magna exposición sobre la Atapuerca, los yacimientos pleistocenos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Es previsible que, consecuencia de esa exposición, pues muchos madrileños, muchos visitantes quieran conocer cómo es la Sierra de Atapuerca, cómo son esos yacimientos. ¿Cómo se les va a recibir a esa avalancha, a esa presumible avalancha de visitantes en los yacimientos? ¿Con qué servicios cuenta estos yacimientos para recibir a esa masiva afluencia de turistas culturales? La respuesta es el silencio. Nada se ha previsto y en esto también volvemos a llegar tarde. Musealizar es algo complejo que exige un estudio minucioso, un estudio científico, un estudio serio. Y probablemente les adelanto que el año que viene en estas conferencias traigamos a un especialista, a una especialista mundial de relevancia internacional que nos va a hablar sobre este tema que vemos muy importante. Pero hoy, ¿qué tenemos en la Sierra de Atapuerca? Pues tenemos un proyecto de un parque arqueológico en Atapuerca, en el pueblo de Atapuerca, financiado por la Junta de Castilla y León y aprobado ya en la propia Junta de Castilla y León. Es un proyecto interesante que está en buenas manos y que se supone que será un complemento ideal para toda aquella persona que quiera conocer el desarrollo de la evolución humana en la Sierra de Atapuerca. Hay también un proyecto de ampliación del aula Emiliano Aguirre en Higueras de Juegos y hay una pequeña representación de los descubrimientos de la Sierra de Atapuerca, de los yacimientos pleistocenos en el Museo de Burgos. Tan solo tenemos eso. ¿Qué proponemos desde la asociación? Pues proponemos una musealización seria y científica de los yacimientos, una potenciación y un apoyo por parte de la Junta a las visitas guiadas desde Higueras de Juegos. Y también creemos que es importante la creación de un museo de la evolución humana, preferiblemente en Burgos. La evolución humana, el origen del hombre, es un asunto de interés masivo. Basta con que ustedes giren la cabeza, vean cómo está el salón en un día medio festivo como es un martes de carnaval, pues eso significa que el tema interesa. Creemos que ese museo de la evolución humana sería interesante para la propia comunidad de Castilla y León. Y aquí sería bueno que se fijaran o que nos fijásemos en lo que ha hecho Castilla-La Mancha con la creación de ese extraordinario Museo de la Ciencia en Cuenca, donde han invertido 2.000 millones de pesetas y se supone que la demanda cultural en Castilla-La Mancha puede ser semejante a la que tenemos aquí en Burgos. Creemos que a la sombra de los yacimientos pleistocenos, los interesantísimos descubrimientos paleontológicos de la Sierra de Atapuerca, se puede crear un museo que lógicamente no sería solamente una exposición, sino un centro de investigación en el cual la
Universidad de Burgos pudiera también trabajar con el equipo científico de la Sierra de Atapuerca. José María Bermúdez de Castro pertenece al trío que conforma el equipo director y, como apuntaba en la presentación de su compañero Juan Luis Arzuaga, ustedes lo oyeron, muchos de ustedes lo oyeron, él no lo ha oído y por lo tanto lo repito, pues para mí o para nosotros es un milagro que esos tres españoles sean capaces en un pueblo como este tan dividido y que cada uno haga lo suyo, que un equipo trabaje de esa manera, sin fisuras, con auténtico trabajo de cohesión, dirigiendo en conjunto algo tan complejo como la investigación y todo lo que rodea esta investigación. El conferenciante brilla a la misma altura su alta calidad humana como su valía científica, que todos ustedes conocen y que simplemente el haber publicado en las Biblias del conocimiento actual, como es Nature o Science, pues da la categoría de extraordinario científico que aquí tenemos. Sobradamente conocido su amabilidad, que nosotros le agradecemos que él robe un tiempo de su trabajo de investigación para hacer divulgación, y él sabe y todos sabemos que la divulgación evidentemente es muy importante, fundamentalmente por dos razones. Primero, por el puro placer de compartir el conocimiento, la pasión del saber con la sociedad. Y segundo, y aunque sea por algo muy pragmático, pero muy real, porque al fin y al cabo el ciudadano es el contribuyente y el contribuyente tiene derecho a saber en qué se gastan sus dineros. Entonces, aunque solamente sea por esas dos razones, creemos muy importante que todos podamos saber y conocer qué se está haciendo en la Sierra de Atapuerca. Sin más dilación, damos la palabra al profesor Bermúdez de Castro para que nos hable de esa encrucijada que es Atapuerca para el conocimiento de la evolución. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por tu presentación. Gracias a la Asociación Sierra de Atapuerca, que bueno, pues está organizando este tipo de conferencias tan magnífico, y bueno, pues agradecer nosotros también, las personas que con las que trabajamos haciendo la investigación, pues agradecer este interés tan grande, ¿no?, que está teniendo la sociedad, en este caso pues representada por vosotros, ¿no?, para que continúen las investigaciones, las excavaciones, la protección de los yacimientos. Creo que es una labor interesantísima que tenemos que hacer entre todos y por eso estamos aquí, ¿no? Bueno, hablar bueno, lo primero, buenas tardes a todos, que se me ha olvidado comentarlo, y bueno, saludar a todos los amigos, a los muchísimos amigos que antes algunos he podido saludar personalmente, a otros no. Pues buenas tardes a todos. Si luego pues, no he podido saludar, pues luego ya tendremos ocasión. Decía que hablar en Burgos de evolución humana, hablar en Burgos de la Sierra de Atapuerca, de los hallazgos de Atapuerca, es un ya cada vez más difícil. Y es más difícil porque, claro, las novedades no se van produciendo como es lógico, ¿no?, porque las excavaciones avanzan lentamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno da una conferencia, no sé, pues en Cuenca o en Almería, pues hay que contarlo todo desde el principio porque la gente no conoce muy bien lo que está pasando, pero aquí sí, aquí todo el mundo ya conoce muy bien, conoce todo el mundo lo que es el cráneo 5, lo que es el homo antecesor, lo que son las excavaciones, lo que son los yacimientos. Entonces presentar aquí yacimientos o fósiles pues resulta pues curioso, ¿no?, porque todo el mundo lo conoce. Entonces yo me preguntaba que qué iba a contar hoy, porque además hace mucho tiempo que estaba dando una conferencia en esta sala y entonces estuvimos hablando de evolución humana en general de Europa, y entonces pues me preguntaba qué contar. Entonces yo puse un título que es Atapuerca, referencia obligada para el estudio de la evolución humana. Y yo ese título no lo he puesto pues así un poco al centro, sino que tiene un sentido, ¿no? Y pensando en el título y pensando un poco lo que podría contar hoy, me voy a hacer un poco de historia, porque hacer historia yo creo que es importantísimo. Nosotros hacemos historia o prehistoria. Y hablar un poco de los orígenes de todo esto me parece importante para que tengamos todos un poco referencia de cómo se empezó aquí, cómo empezamos a trabajar y en qué situación nos encontramos ahora. Entonces, vamos a poner la primera diapositiva. Quería contar un poco, cuando yo terminé estaba haciendo la carrera biológica, allí en Madrid, la Complutense, y mi interés por la evolución humana pues vino, vamos a poner la primera diapositiva, de
pues unas clases magníficas que nos dio un profesor, un catedrático de antropología, se llamaba Arturo Valls. Eran unas clases magníficas que a mí francamente pues me entusiasmaron y me engancharon en este tema de la evolución humana, de la paleoantropología. Yo la verdad que cuando veía cráneos como este, como el niño de Taun, que es un representante, el holotipo de la especie Australopithecus africanus, o el siguiente que vamos a ver, por poner algún ejemplo, pues yo quedaba maravillado. Perdón, mira, sí, eso es. Este, por ejemplo, el cráneo de esta reconstrucción del cráneo de Pekín, del Homo erectus de Asia, o esta otra, el cráneo de la Ferasí, de representante de la población neandertal, pues yo quedé realmente maravillado. A mí pues me entusiasmaba escuchar las clases sobre evolución humana, de manera que yo decidí entonces, cuando estaba todavía en cuarto de carrera, hacer evolución humana. Mi interés entonces era la genética, lo reconozco, me gustaba mucho, pero cuando asistí a aquellas clases de aquel magnífico profesor, pues me entusiasmé de tal manera que decidí hacer evolución humana. Entonces, una vez que terminé la carrera, pensé, bueno, ¿con quién tengo que hablar para trabajar en el tema de la evolución humana, ¿no? Bien, pues entonces había varias opciones y una de ellas pues fue ir al departamento de paleontología de la Universidad Complutense, donde pues había tenido una profesora que era muy agradable y bueno, pues me pareció una buena idea hablar con ella y preguntarle si se podía hacer evolución humana y que yo quería hacer evolución humana aquí en España, ¿no? Esta profesora es Pilar Julia Pérez, luego la veremos en una diapositiva, y ella pues lo que me dijo es que, bueno, pues que le parecía una idea estupenda hacer evolución humana, pero es que prácticamente en España no había fósiles humanos. Entonces era un tema difícil, ¿cómo se podía hacer evolución humana en España cuando no había fósiles? Entonces, un poco para pasar revista a lo que podíamos tener entonces los fósiles con los que podíamos trabajar, pues vamos a pasar revistas rápidamente, se hace muy rápidamente. Por ejemplo, aquí en el País Vasco tenemos los yacimientos de Axlor, donde se han encontrado, pues, me parece que son media docena de dientes. El yacimiento de Lesechiki, muy cercano, donde se ha descubierto un húmero y 2 dientes. Seguimos pasando revista, nos encontramos con el yacimiento de Carihuela en Granada, donde hay unos cuantos restos craneales. Cova Negra, yacimiento muy interesante, donde también hay, pues, hay un resto craneal y hay también pues unos cuantos dientes. Seguimos avanzando. El Dosal de la Font todavía no se conocía entonces. En el Abricabut hay 3 dientes humanos. Y aquí, por ejemplo, pues no está el yacimiento del lago de Bañolas, la mandíbula de Bañolas, y ya está. Eso es todo lo que había. Por tanto, pues con apenas 25 dientes humanos, un número y unos fragmentos craneales, es evidente que no se podía hacer evolución humana. Había algo más. Estaban los recientes descubrimientos de la Sierra de Tapurica. Nos habló Pilar Julia de este yacimiento y pues nos enteramos que se habían descubierto en el año 76, pues exactamente un año después de que yo terminara la carrera, pues unos restos humanos en una cueva en Burgos. Y tenemos la mandíbula 1, estas son fotos muy antiguas y por tanto muy malas, pero las he traído porque estamos haciendo historia, aunque sean malas no importa, ¿no? Se había descubierto pues esta mandíbula, además pues esta otra, bueno, esta es la misma mandíbula donde aparece la serie de dientes, otro resto mandibular y este otro, un segmento muy pequeñito, con lo cual pues esto se sumaba a esa colección de restos humanos encontrados hasta entonces de la península ibérica, pero a pesar de eso todavía era prácticamente imposible hacer evolucionar. Con lo cual, pues me dediqué, lo mismo que mi compañero Juan Luis, que conocí también allí en el departamento. El hombre pues también entró conmigo a trabajar, pues un año antes había entrado, el hombre se me había marchado al servicio militar, yo después entré, también me marché, en fin, al final coincidimos y los dos pues empezamos a hacer lo que podíamos, ¿no? Él pues trabajó sobre la evolución del hueso coxal, hizo una tesis muy bonita sobre la evolución del hueso coxal, y yo hice una tesis sobre los dientes, el estudio antropológico de los dientes de la población aborigen de las Islas Canarias. Este fue nuestro tema, porque no había temas para hacer de evolución humana. Entonces, la evolución humana sí se estaba haciendo, claro, en Europa. ¿Pero dónde se hacía? Se hacía en Francia, se hacía en el Reino Unido, se hacía en Alemania y poco más. Claro, realmente en Francia pues había muchísimos yacimientos. Aquí simplemente en esta diapositiva aparecen unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, la Quina, Le Moustier, la Chapelle-Aussin, la Ferrasí y el yacimiento de Totabel, la
yacimiento de Dudabel en Francia, en el sur de Francia, el yacimiento de Aragó, que entonces era la estrella por la cantidad de restos fósiles humanos que se habían encontrado en ese yacimiento. Los hallazgos del yacimiento de Aragó de Totabel pues se habían producido a primeros de los años 70, años 71, 72, 73, y en total pues eran unos 50 restos humanos que constituían la estrella de la evolución humana que se hacía en Europa. Los franceses, por supuesto, además, también estudiaban lo poquito que había aquí en España. En Alemania también se trabajaba, por ejemplo, la mandíbula de Mauer, pues, hallazgos en Steinheim, todos algunos de principio de siglo, otros de 1903, etcétera, y también en el Reino Unido, también con muy pocos hallazgos, pero los ingleses pues tenían a gala estudiar evolución humana y eran pues precisamente ellos los que hacían evolución. Por tanto, aquí en España pues prácticamente no se hacía, ¿no? Tenemos bueno, el ejemplo de Emiliano Aguirre, que pues el hombre sí estaba haciendo evolución humana gracias precisamente a esos hallazgos que se habían hecho en el año 76 en la Sierra de Atapuerca. Yacimiento de Aragó proporcionado pues cráneos como este que tenemos aquí, el cráneo 21, pues que era, como digo, la estrella, una de las estrellas de la evolución humana en Europa. La mandíbula 13, también de este yacimiento, que constituían pues un conjunto realmente extraordinario. 50 restos humanos era algo extraordinario para estudiar evolución humana en Europa. Naturalmente también la evolución humana se hacía en otros países y fundamentalmente se hacía en los Estados Unidos, puesto que los estadounidenses, con todo su potencial económico científico, pues eran los encargados de estudiar todos aquellos yacimientos africanos encontrados, como todos, por ejemplo, en África del Sur, Taún, Sterfontein, Baka Pansgat, La Etoli, Adar, etc., ¿no? Y la estrella, en este caso, en aquellos años, cuando yo quería hacer evolución humana, pues era la especie Australopithecus afarensis, y vemos uno de los cráneos, una reconstrucción del cráneo de Australopithecus afarensis, la famosa Lucy. Seguro que mucha gente ha leído el libro de Lucy, del primer antepasado del hombre. Era lo que había entonces. Y nosotros realmente estábamos maravillados con aquellos hallazgos y tanto Juan Luis como yo pues queríamos hacer a toda costa evolución humana. Fue casual o no coincidir con Emiliano Aguirre, que vemos en una diapositiva en el Castillo de la Mota, que pues lo presentó Pilar Julia Pérez, nuestra directora de tesis, había hecho a su vez la tesis doctoral con Emiliano Aguirre y nos presentó a Emiliano. Entonces, pues le contó que nosotros pues estábamos interesados en hacer evolución humana, que estudiábamos dientes, que estudiábamos el hueso coxal, y Emiliano pues se fijó en nosotros. Dijo, bueno, pues estos chicos a lo mejor pues podían hacer algo en Atapuerca con los materiales que tenemos, pero claro, había muy poco que hacer realmente, porque había apenas 13 dientes, unos fragmentos de mandíbula, unos fragmentos de cráneo, prácticamente no se podía hacer mucho, y además esos materiales ya estaban estudiados. Los había estudiado Emiliano Aguirre con otros profesores españoles y también con la colaboración de los franceses, como no, porque los franceses entonces, como decía antes, eran los que se encargaban de hacer el estudio de los materiales que se estaban encontrando en España. Nuestro primer contacto con Atapuerca fue muy curioso porque lo que nos pidió entonces Emiliano que hiciéramos fue el estudio de unos surcos de desgaste muy curiosos que aparecían en los dientes. Eran unos surcos muy extraños que no tenían una explicación racional, puesto que era un desgaste bastante anómalo. El desgaste de dientes pues se produce en la cara oclusal por la masticación, la abrasión de las partículas que hay en el alimento o por el propio frotamiento de unas piezas dentarias con otras. Y también pues, se produce un desgaste a nivel de las caras que se llaman proximales. Al masticar, pues los dientes tienen un movimiento que es imperceptible y se produce un pequeño desgaste y al final una pieza se va encajando con otra. Sin embargo, el desgaste que aparecía, que nos encargó Emiliano estudiar, pues era este que vemos aquí en la diapositiva, que era un desgaste bastante anormal. Estudiamos este desgaste, tanto Juan Luis como Pilar Julia, como yo. Aquí vemos, por ejemplo, una diapositiva sacada sobre el microscopio electrónico de ese surco para ver, pues vimos, por ejemplo, que había unas estrías a lo largo del surco. En fin, es un estudio que no voy a explicar, pero al final la conclusión a la que llegamos es que aquellos surcos se habían producido por el paso de objetos duros que posiblemente se utilizaron a modo de palillo de dientes. Con lo cual, pues quedaba demostrado que la higiene dental
pues ya se producía o se había llevado a efecto pues hacía 300.000 años en el Pleistoceno medio. E incluso también vimos como otros restos fósiles de otros yacimientos pues también tenían ese mismo desgaste, que eso es simplemente una anécdota, ¿no? Fue nuestro inicio de contacto con el material de Atapuerca. Pero seguíamos prácticamente sin hacer evolución humana. Aquello simplemente fue una anécdota, publicamos los resultados en la revista, llevamos los resultados a un congreso, pero seguíamos con la ilusión de poder hacer evolución humana en España, que prácticamente, pues como digo, insisto una vez más, no se podía prácticamente hacer nada. Sin embargo, bueno, aquí vemos estas son fotos curiosas que he sacado del archivo, fotos muy antiguas. Aquí vemos, pues aquí estoy yo con Pilar Julia Pérez, mi profesora y directora de tesis, en el puerto de Somosierra, camino de Burgos, para estudiar estos surcos de desgaste, con un Land Rover del departamento que no pasaba el 80 y que normalmente se rompía en el camino. Pues aquí estábamos, esta foto nos la hicimos ya desesperados porque se nos había roto el coche. Y bueno, pues tuvimos que ir a buscar un taller y aquí pues tirados pues nos entretuvimos haciendo unas fotos, ¿no? Es una foto histórica curiosa, ¿no? Y en la siguiente pues vamos a ver a Juan Luis, como cambiado, Juan Luis, con su bigote y yo también estaba más joven, ¿no? De esto pues, esto es el año 81, o sea que ya ha nevado, que hace, pues hace 9 y 9, 18 años, Y bueno, pues aquí tirados en mitad del camino, pues nos tuvimos en hacer la foto, ¿no? Y bueno, pues después de aquellas peripecias con aquel Land Rover, que no pasaba el 80, pues decidimos un buen día, Juan Luis y yo, apuntarnos a las excavaciones. Estuvimos hablando y dijimos, bueno, pues tenemos que apuntar a las excavaciones, porque cualquier día sale un fósil humano en Atapuerca, ¿no? Sale otro fósil y tenemos que estudiarlo, tenemos que seguir haciendo evolución humana, ¿no? Y el año 83 por fin nos embarcamos en la aventura de hacer una excavación en la Sierra de Atapuerca. Nosotros éramos entonces paleoantropólogos de laboratorio, lo digo sin ningún tipo de desprecio para los paleoantropólogos de laboratorio, porque nosotros lo hemos sido, ahora ya somos por lo menos algo más de campo, no sabemos algo más de campo. Y nos apuntamos en el año 83 a aquella primera excavación. Y bueno, pues recordar los primeros años en la cima de los huesos, aquellas primeras excavaciones difíciles, complejas. Aquí vemos a Eudald Carbonell, nuestro amigo Eudald con su enorme bigote, pues preparándose para bajar a la cima de los huesos con todo el equipo que nos proporcionaba entonces el grupo espeleológico, con aquellos pues cascos pues que eran, bueno, pues hacíamos lo que podíamos con aquello, nos enseñaron a bajar a la cima ellos, y aprendimos algo de lo poquito de espeleología que era necesario pues para poder trabajar. Y vemos pues una foto de descenso de la cima de los huesos, aquellas primeras aventuras que tuvimos, pero aquellas aventuras y dificultades pues no eran nada, porque lo que estábamos encontrando aquellos primeros años eran fósiles humanos, nuevos fósiles humanos, para poder realmente empezar a hacer evolución humana en España. Los primeros restos pues eran muy fragmentarios, como este fragmento de frontal, o como dientes sueltos, que iban poco a poco enriqueciendo la colección. Y bueno, pues con aquello que teníamos, pues empezamos a trabajar, empezamos a hacer algo de evolución humana. Y lógicamente, ¿dónde teníamos que hacer las comparaciones? Porque claro, aquí en España no había nada para comparar, pues teníamos que ir a Francia. En Francia, habitualmente, era uno de los centros, como decía antes, importantísimos para hacer evolución humana, y nos íbamos, por ejemplo, al Museo del Hombre. Esta es una foto en el Museo del Hombre, es una foto también muy mala porque teníamos pocos medios, y aquí, pues nada, teníamos que ir a comparar. Teníamos unos viajes que todos recordamos, todos los compañeros que hemos trabajado en las respectivas tesis, como por ejemplo José Miguel Cardelero, que está aquí con nosotros en la sala, pues recordará aquellos viajes que hacíamos terribles, ¿no?, para poder hacer evolución humana, para poder comparar. Y teníamos que ir allí porque aquí no había nada para comparar, teníamos que ir a Francia, como es lógico, y además me parece bien. O esta otra foto en Marsella, en la Universidad de Marsella, donde hay una colección extraordinaria de réplicas de fósiles humanos que ha surgido al amparo y al socaire de esos 50 restos humanos que hay en el yacimiento de Aracó. Aquí en Marsella, en esta universidad, los profesores Henri y Marie-Antoinette de Lumley, que son una gran institución en Francia en evolución humana, han creado un centro de investigación extraordinario donde todos tenemos que acudir para poder realizar las comparaciones
comparaciones, las investigaciones, para poder comparar con otros fósiles humanos sacados en distintas partes del mundo. Aquí se ha hecho una colección de réplicas extraordinaria. También, ya para que no se me olvide comentar que también, pues gracias a este yacimiento francés del Aragó, en el propio pueblo, en el pueblo de Aragó, que es un pueblecito perdido que hay cerca de los Pirineos, pues se ha creado un centro de investigación y un museo que es muy bonito, es precioso, ¿no?, donde se explica la prehistoria, donde se explica la evolución humana. Bien, aquí ya, pues esta es una foto ya en el Museo de Burgos, donde pues ahora ya sí, hay que venir ya al Museo de Burgos para poder estudiar fósiles humanos, como es lógico, ¿no? Bien, entonces ya nos vamos a poner el año 92. El año 92 ya habíamos trabajado pues 9 años en la cima de los huesos, se habían encontrado bastantes fósiles humanos, y eso ya atrajo la atención por primera vez de los investigadores extranjeros. Aquí en esta foto, que está tomada, como digo, el año 92 en el Castillo de la Mota, pues vemos pues investigadores de la talla de Milford Wolkoff, Jean-Jacques Soublin, franceses, a ver si reconozco alguno más, en fin, bueno, tampoco importan los nombres, está todo el equipo, estamos todos ahí, pues con una veintena de especialistas que se acercaron hasta el Castillo de la Mota para poder ver lo que estaba pasando. Y allí pues vieron los 200 o 300 fragmentos, porque realmente casi todos eran fragmentos de restos humanos encontrados en la cima de los huesos. Y aquello les pareció muy bien, pero todavía no era suficiente. Afortunadamente, ese año, como todo el mundo sabe, bueno, aquí vemos a los colegas haciendo, pues, estudiando los fósiles encima de la mesa, discutiendo con nosotros, y naturalmente en aquella primera conferencia que se hizo en el Castillo de la Mota, ellos fueron los que llevaron la voz cantante, como es lógico, porque eran, bueno, pues famosos profesores que habían visto muchísimos fósiles humanos y por tanto tenían mucho que decir. Y nosotros, pues simplemente fuimos a enseñarles lo que habíamos encontrado, con toda la ilusión. Pero, como decía, precisamente ese año 92 fue el año del primer gran descubrimiento en la Sierra de Atapuerca, con el hallazgo de los cráneos que todo el mundo conoce. Aquí vemos a Emiliano Aguirre y a Juan Luis, junto a Aurora Martín, la otra protagonista posterior, después del siguiente hallazgo, examinando el cráneo 5, todavía con restos del sedimento del barro que hay en la cima de los huesos. Fue realmente un día extraordinario. Y curiosamente, el año en el que habíamos traído a los especialistas para que vieran nuestros fragmentos de restos humanos, pues aparecieron aquellos cráneos tan increíblemente bien conservados. Y vemos el cráneo 5, que todo el mundo conoce, es obligado a traerlo. Y ya nos vamos al año 94 con otro gran hallazgo sensacional. Todo el mundo conoce que en el año 94 es cuando aparecen en el yacimiento de la Gran Dolina, en el nivel 6, en la capa Aurora, los restos del Homo anteceso. Total son 80 restos humanos que pues están, pues ahora mismo ya anuncio que se va a publicar dentro de unos meses todo el estudio ya definitivo, descriptivo de estos restos humanos, junto con todo el estudio también taxonómico del yacimiento, con el estudio del aspecto del canibalismo, que hemos hablado ya aquí en otras ocasiones. Pues esto posiblemente va a ocurrir, yo creo que en el mes de septiembre se publicará un libro monográfico en una revista de gran prestigio, el Journal of Human Evolution, que sacará todo el resultado de esa investigación. Aquí vemos, por ejemplo, una composición de dos restos de Gran Dolina, el maxilar 69 y uno de los restos craneales, que no sabemos si pertenece al mismo individuo, pero aquí pues hay una composición para que se vea un poco cómo podría ser el aspecto del Homo anteceso. Y bueno, pues aquí vemos la foto de familia que también todo el mundo conoce, en la que nuestro compañero y dibujante Mauricio Antón ha hecho una representación de los 32 individuos recuperados en la cima de los huesos. Y bien, entonces aquí ahora nos podemos preguntar, bueno, ahora ya por fin podemos hacer evolución humana, tenemos suficientes restos. Pues tenemos en este momento más del 95% de todo lo encontrado en Europa en el Pleistoceno medio. Más del 95%. Es decir, que ahora para hacer evolución humana ya no hay que ir a Francia, ya no hay que ir a Londres, ni hay que ir a Alemania, hay que hacerlo aquí. Y eso es lo importante. Se puede hacer aquí y se tiene que hacer aquí. Es referencia obligada. Porque con el 95% de todo lo encontrado es que prácticamente está todo aquí. Y si sumamos lo de la Gran Dolina,
pues entonces ya nos subimos al 90 y tantos por ciento, cerca del 98% de todo lo encontrado en el Pleistoceno en Europa. Con lo cual nos podemos dar cuenta de que efectivamente hay restos en Europa que hay que estudiar, la mayoría ya están más que estudiados, pero para hacer evolución humana hay que venir a España. Y esto yo creo que es un orgullo que tenemos que tener. Por ejemplo, antes, para hacer estudios, por ejemplo, de la biología de las poblaciones, pues teníamos que hacerlo con un resto, un único resto. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber, siempre lo digo, el ejemplo, ¿no?, conocer la intención de voto de una ciudad, por ejemplo, como Burgos, pues lo que no vamos a hacer es preguntarle a un solo burgalés cuál es su intención de voto para las próximas elecciones, porque nos va a decir, pues tal partido, tal otro, ¿no? Con eso no sabremos absolutamente nada de cuáles van a ser los resultados de las elecciones. Lo que tendremos que hacer es un muestreo, y un muestreo pues suficientemente amplio para saber cómo van a ser los resultados de las elecciones. Pues bien, lo mismo para trabajar en evolución humana. No podemos hacer una pregunta solo a un cráneo, solo a una mandíbula. Tendremos que hacer una pregunta a una muestra suficientemente representativa de una población del pasado, por ejemplo, el Pleistoceno medio. Y eso solamente se puede hacer en Atapuerca, solamente en Atapuerca. Y eso es muy importante. Por ejemplo, si queremos saber, por ejemplo, la variabilidad, bueno, esto, por ejemplo, es la mucho ya conocida, la filogenia es una cosa ya obvia. Aquí se puede hacer la filogenia de la evolución humana en Europa y en África en el último 1.000.000 de años, gracias a todos esos descubrimientos. Pero lo que me refería era, por ejemplo, saber cómo, pues no sé, el tamaño de las piezas dentarias, se me puede ocurrir, o la morfología, cómo es. Si tenemos una única pieza dentaria, podremos saber el tamaño de esa pieza. Pero si queremos saber el tamaño de la muestra, tenemos que tener una muestra suficientemente representativa. Y eso lo tenemos en la sima de los huesos, por ejemplo, y podemos saber perfectamente cómo era el tamaño, la morfología o cualquier otra característica que se nos ocurra del aparato dental de esta población. Algo que, lógicamente, no se puede hacer en otras poblaciones. Y así, de esa manera, podremos comparar con lo que miramos. Queremos saber algo, por ejemplo, del dimorfismo sexual. ¿Dónde podemos hacer esa pregunta? ¿Había diferencias entre hombres y mujeres mayores que las que hay en la actualidad? Es una pregunta interesante, porque podemos, por ejemplo, hacer deducciones interesantes sobre la sociobiología de esas poblaciones del pasado. ¿Tenían un comportamiento a nivel de pareja igual que en la actualidad, por ejemplo, o era distinto? Las diferencias de tamaño pues nos pueden dar una idea. Por ejemplo, gorilas, la diferencia de tamaño entre machos y hembras pues es del doble. Los machos son el doble que las hembras. En chimpancés, en cambio, la diferencia no es tan grande. ¿Cómo eran humanos? Eso es un tema que siempre nos ha preocupado en la evolución humana y, sin embargo, pues es muy difícil de resolver. Hay muchísimas publicaciones científicas dando vueltas y vueltas sobre el tema, haciendo hipótesis, pero, sin embargo, con la imposibilidad de contrastarlo. En la sima de los huesos se puede hacer, se puede saber. Podemos saber la diferencia que hay de talla entre distintos elementos anatómicos. Por ejemplo, las mandíbulas, que hay una colección extraordinaria. O, por ejemplo, en los húmeros o en los fémures. O utilizar algunas variables muy interesantes para conocer el tamaño corporal, y así podremos saber si las diferencias que había en el Pleistoceno medio eran o no como las actuales. Los resultados por ahora nos indican que las diferencias entre hombres y mujeres eran similares a la actualidad. Bien, esa respuesta solamente se puede hacer en una muestra como la de la sima de los huesos. Simplemente estoy poniendo algunos ejemplos, y así podemos saber si lo que ocurría en el Pleistoceno medio era como en la actualidad, es decir, si los varones pues, se dedicaban a barrer la cueva como en la actualidad. Bueno, otra cosa, por ejemplo, que podemos saber es conocer el desarrollo, conocer realmente la biología de estas poblaciones. Es muy importante conocer cómo era el ciclo biológico de estas poblaciones, nos interesa muchísimo. Por ejemplo, nosotros en la actualidad sabemos que tenemos una infancia, tenemos una niñez, tenemos una juventud, una adolescencia y luego pasamos al estado adulto, y cada una de esas etapas tiene una duración. Y esto es muy importante. Por ejemplo, pues, la niñez la aparición de la niñez es una cosa que ha sucedido a lo largo de la evolución humana. Sería muy largo de contar, sería motivo de una conferencia, ¿no? Pero la aparición de la niñez es una adquisición importante de la evolución humana. Y no todos los homínidos, los componentes de nuestra familia, han tenido siempre la niñez. Es una cosa que hay que averiguar.
¿Y dónde lo podemos averiguar? Pues podemos estudiar el desarrollo dental. Por ejemplo, el desarrollo dental está muy ligado a todo el desarrollo corporal. Entonces, por ejemplo, abrimos la boca de un niño y vemos como, por ejemplo, la primera muela, el primer molar que sale a los 6 años, pues si vemos que está en ese momento emergiendo, podemos decir, este niño tiene 6 años, o este niño sí tiene 7 años u 8 años. Y si tuviéramos, por ejemplo, una panorámica de las piezas dentarias en desarrollo, como por ejemplo vemos aquí en la diapositiva, pues podemos calcular perfectamente la edad de muerte de este cráneo. Aquí vemos, por ejemplo, pues que en este caso pues tiene una serie de dientes deciduos, dientes de leche. La primera muela me parece que es esta que está emergiendo, etc. Sabiendo el estado de desarrollo de las piezas dentarias, podemos llegar a saber la edad de muerte con una cierta precisión. Y, como decía, ese desarrollo dental está en perfecta consonancia con el desarrollo somático. De manera que, como decía antes, la muela de los 6 años sale a los 6 años y si vemos cómo está esa pieza dentaria, pues sabemos, como digo, perfectamente la edad de muerte. Y esto es importante, por ejemplo, para saber cómo era el ciclo biológico de los homínidos del pasado. Entonces, ahora sabemos muy poquito al respecto. Por ejemplo, algunos investigadores han averiguado que hace 2 millones de años, los primeros representantes del género Homo, que es de nuestro propio género, tenían un desarrollo, un ciclo biológico muy parecido al que tiene un chimpancé. Es decir, por ejemplo, pues simplemente no tenían niñez. La niñez no estaba representada en esos homínidos. Simplemente tenían una etapa de infancia y una etapa juvenil. Y ya directamente pasaban al estado adulto, como pasa hoy día con los chimpancés. Aquí hay una diferencia ostensible entre lo que era un primer representante del género Homo, por ejemplo, el Homo habilis, y nosotros. Pues bien, para conocer qué ha pasado en ese tramo de 2 millones de años hasta la actualidad, tenemos que tener fósiles para saber qué ha pasado y cuándo ha pasado. Pues bien, en Atapuerca pues tenemos suficientes fósiles como para averiguarlo. Y de hecho estamos ya trabajando en ello y pronto habrá resultados. Por ejemplo, aquí tenemos el fragmento maxilar del homínido 2 de la grandolina, que tiene, pues como vemos, 2 dientes de leche. Aquí asoma uno de los dientes permanentes, la corona del incisivo central permanente, pero si vemos la siguiente diapositiva, con una radiografía, podemos averiguar el estado de desarrollo de todas las piezas dentarias. Por ejemplo, en azul vemos esas piezas de leche deciduas, el canino y el primer molar, pero aquí con un trazo marrón, dibujado con un trazo marrón, pues tenemos el canino, tenemos este es el incisivo que veíamos central, el incisivo lateral y las coronas de los premolares. Podemos saber perfectamente con una radiografía el estado de desarrollo de las piezas dentarias. O el homínido 3, el maxilar, donde vemos también el estado de desarrollo de algunas piezas dentarias. Por ejemplo, aquí vemos el segundo molar, no se ve muy bien seguramente desde atrás, con una radiografía se vería mucho mejor, como el segundo molar todavía está dentro del maxilar, aún no había emergido. El tercer molar está aquí apenas se había esbozado la corona. Vemos como, por ejemplo, el canino estaba todavía emergiendo, aún no había sido funcional, lo mismo que el segundo premolar, etc. Pero podemos conocer perfectamente el estado de desarrollo, estudiar ese patrón de desarrollo y de esa manera averiguar si estos homínidos tenían un ciclo biológico parecido al nuestro. Pero esto se puede hacer aquí, precisamente en Atapuerca. Aquí vemos uno de los cráneos de la cima de los huesos, también de un adolescente, donde podemos también estudiar cómo cambia la fisonomía del cráneo a lo largo de la edad. También podemos hacer cuestiones como, por ejemplo, estudios demográficos. La demografía es un tema que se ha discutido muchísimo en el pasado. De hecho, hubo incluso algunas publicaciones en las que algún paleantropólogo dijo, bueno, pues es imposible hacer demografía o paleodemografía en el Pleistoceno, porque prácticamente los restos que aparecen pertenecen a individuos que han vivido y han muerto pues en épocas muy distintas y los hemos encontrado en yacimientos muy diferentes. Por tanto, es prácticamente imposible hacer demografía. Aquí en la cima de los huesos, pues algo podemos hacer. Podemos, por ejemplo, conocer la edad de muerte de los individuos con una buena aproximación, e incluso hacer una aproximación al sexo, si eran hombres o mujeres, y hacer gráficas como esta. Algo pues que es inaudito en la evolución humana, y así podemos ver, por ejemplo, la distribución de los restos de los individuos femeninos y de los individuos masculinos, y ver, por ejemplo, cosas tan curiosas
como que hay muchísimos individuos femeninos, muchísimas mujeres que murieron, por ejemplo, a una edad entre 16 y 20 años en comparación con los varones. Algo que algún día averiguaremos por qué ocurrió, por qué morían muchas chicas a esa edad, ¿no? En comparación con los chicos. A lo mejor la muestra es pequeña todavía, pero a lo mejor hay alguna respuesta que hacer. Pero eso solamente se puede hacer en Atapuerca. Podemos averiguar mucho sobre sus enfermedades. Con esa muestra podemos hacer estudios como, por ejemplo, la hipoplasia del esmalte. Esta cicatriz que vemos aquí en este diente se produce cuando a un chico o una chica en crecimiento tiene alguna enfermedad que le dura al menos un par de meses o sufre un proceso de malnutrición y se le produce una detención del crecimiento del esqueleto y de los dientes. Cuando los dientes vuelven a crecer, queda esta cicatriz que es testimonio de ese proceso que ha sufrido ese niño en un momento determinado de su vida. Por ejemplo, el niño o la persona a la que pertenece este diente, este primer molar, posiblemente tuvo una enfermedad o posiblemente un proceso de malnutrición cuando tenía aproximadamente unos 3 años. Pues bien, averiguando esto, viendo en todos los dientes, podemos ver cómo se producen. Vamos a ver la siguiente antes de contar esto. Aquí vemos un canino permanente en el que aparece también una de esas cicatrices en esta zona y otra también aquí que se aprecia menos en la diapositiva, pero que le produjo incluso una deformación en el crecimiento del diente. Pues bien, estudiando por ejemplo estas cicatrices, esta hipoplasia del esmalte, podemos averiguar la edad a la que se produce en todos los individuos. Hemos visto por ejemplo que la mayor parte de esos procesos de malnutrición o de procesos de enfermedad ocurren entre los 3 y los 4 años. Y este proceso de hipoplasia de esmalte, estas cicatrices, se han asociado con el proceso de destete, es decir, con el momento en el que los niños dejan de tomar la leche materna y pasan a tener la dieta que corresponde a un adulto. Ese destete es un proceso que ocurre a lo largo de un cierto tiempo, pero resulta realmente un problema seguramente para estas poblaciones, para estos individuos, puesto que el niño cuando deja de mamar deja de tener pues esa protección que le proporciona la leche materna, pasa a un ambiente en el que ya puede tomar otro tipo de alimentos y es muy fácil que pueda coger algún tipo de infección. Entonces normalmente a estas edades se producen estos problemas y muy posiblemente estas líneas de hipoplasia de esmalte están detectando precisamente ese momento de destete. Esto es una cosa que solamente se puede hacer en Atapuerca. Bueno, por poner un último ejemplo, el estudio de unas estrías que se pueden estudiar perfectamente en los incisivos de los dientes de la sima de los huesos. Este es un estudio que hicimos pues, a primeros de los 90. Vimos cuando estudiábamos con la lupa o simplemente casi a simple vista, veíamos unas marcas, unas estrías que tenían todas una misma dirección. Curiosamente su distribución era muy extraña. Las estrías se producen normalmente por la dieta, porque estas poblaciones tomaban una dieta muy abrasiva, había partículas pues duras, de porquería, incluso de tierra que podía estar en las raíces que podían comer, o también la sílice de las plantas, pues puede dejar una serie de marcas que ahora se han estudiado y se van a publicar y nos pueden dar una idea incluso del tipo de dieta o la proporción de vegetales con respecto a la carne. Pero estas estrías que veíamos aquí en estas piezas dentarias, en los incisivos, eran realmente sorprendentes, ¿no? Porque tenían un tamaño pues bastante apreciable, incluso como decía antes se veían a simple vista, y decidimos estudiar por qué aparecían estas estrías. Bien, la conclusión después de una investigación pues que duró un cierto tiempo pues era que esta gente pues hacía esto que vemos en la diapositiva. Más vale una imagen que 1000 palabras. Estos individuos pues cortaban la carne con una lasca de sílex o de cuarcita, cogiendo la carne colocada entre los dientes y eventualmente pues se podían rozar en el incisivo con la lasca. Lógicamente esto se puede producir porque la anatomía, el prognatismo mediofacial que tienen los homínidos de la sima de los huesos hace que los dientes queden un poco al exterior cuando abren la boca. De manera que pues al cortar la carne se podían producir por de cuando en cuando una marca. De manera que a lo largo de toda su vida pues podían quedarse pues 10, 15 marcas en los dientes. Y yendo un poco hacia atrás, pues lo que sí observamos es que en todos los individuos las marcas tenían esta distribución. La conclusión inevitable fue que
este unido que veíamos antes en la diapositiva, y todos los demás cogían la lasca con la mano derecha y la carne con la mano izquierda, de manera que habíamos averiguado que esta gente era diestra. Utilizaba preferentemente la mano derecha para hacer sus menesteres. Esto es una cosa que, como digo, se puede hacer en Atapuerca. Y bien, el canibalismo, por ejemplo, el ejemplo de canibalismo que ahora se va a publicar, pues es un ejemplo que prácticamente pues, va a ser un estudio modélico que se han hecho nuestros compañeros, ya lo explicaba el otro día, Yolanda Fernández Calvo y Carlos Díez y otros compañeros de la Universidad de Tarragona, pues han hecho un estudio magnífico de canibalismo y va a ser un modelo realmente de cómo se debe estudiar este tema en evolución humana. Bueno, ya también por terminar, pues ya que estamos hablando de evolución humana, también me gustaría hablar algo de industria lítica, aunque Eudald Carbonell, mi compañero, va a hablar el próximo día, pero también decir que, bueno, no solamente se puede ahora hacer evolución humana en Atapuerca de esta manera, sino que también hay otras cosas que se pueden hacer. Hay que reivindicar también estudios de arqueología y, por ejemplo, decir que en Atapuerca es el único lugar ahora mismo en Europa donde se pueden estudiar todas las técnicas que se han utilizado a lo largo del Pleistoceno. El modo 1, el modo 2 y el modo 3. El modo 1, que pues ya lo ha explicado muchas veces Eudald, pues es una técnica realmente muy simple, que consiste pues prácticamente en obtener lascas, en golpear la piedra y obtener lascas para su utilización, como es la pieza esta que vemos en la diapositiva, que corresponde al nivel, uno de los niveles más bajos de la grandolina, o esta otra pieza que corresponde al nivel 6, pieza encontrada con los restos humanos de Montecesor, y también nos podemos encontrar piezas como esta, que ya corresponden a otro modo, otra tecnología mucho más compleja, que es el modo 2, donde los seres humanos ya tienen en la cabeza una idea preconcebida, predeterminada de lo que van a hacer. Es decir, ya la persona, el individuo que va a hacer una pieza de industria lítica, una herramienta, ya tiene en la cabeza el objeto que va a hacer. Pues cosa que no sucedía antes en el modo anterior. Es un salto importante, un salto técnico realmente importante. Y finalmente, pues el modo 3, que también aparece en los niveles más altos de la grandolina, donde aquí también hay un avance con respecto al anterior, puesto que las piezas que se van a hacer en este modo 3, pues ya van encaminadas a un fin determinado. Antes pues había las piezas que se podían utilizar en los modos anteriores podían ser más versátiles. Con el modo 3 hay un avance importante, de manera que las piezas que se hacen con un objetivo, con una finalidad. Es decir, hay una mayor especialización. Es decir, como digo, es el único sitio en Europa donde se pueden estudiar conjuntamente los tres modos técnicos, donde se puede seguir perfectamente el estudio de la evolución técnica. Algo que, como digo, solamente se puede hacer en Atapuerca. En fin, y ya como resumen, después de ver esto, pues presentar esta diapositiva, que ya la he presentado en otras ocasiones, en la que, pues el hallazgo de una tibia en un yacimiento inglés, el yacimiento de Bosgrove, pues supone portada de una de las revistas más importantes, si no la más importante, que hay en ciencia, en la revista Nature, donde se publican los acontecimientos, los hallazgos, los descubrimientos científicos más importantes. Esta revista, junto con la revista Science, son las revistas más prestigiosas que hay en este momento y, como digo, donde se publica lo mejor. Pues bien, esta tibia, que es un único resto junto con otros dos dientes que aparecen en este yacimiento, pues son motivo de portada de la revista Nature. Quiere decir que pues en el Reino Unido tienen la gala de presentar a esta tibia como el primer europeo, algo que sabemos ya todos que no es cierto, ¿no? Porque los primeros europeos están aquí. Pues bien, si los ingleses tienen a gala presentar sus descubrimientos como algo muy importante, ¿qué no podremos hacer nosotros, que tenemos el 98% de todos los fósiles descubiertos en Europa? Entonces, ahora ya viene mi parte reivindicativa, como nos decía antes José Manuel, ¿no? Yo pienso que estamos ahora en disposición de que Atapuerca realmente sea la referencia europea y una referencia mundial para el estudio de la evolución. Está claro que tenemos todo en nuestra mano, tenemos todas las posibilidades para hacer de Burgos un centro de referencia mundial para el estudio de la prehistoria, para el estudio de la evolución humana. Creo que queda muy claro, simplemente he puesto unos cuantos ejemplos.
O sea, hemos empezado de un momento, en los primeros años 80, finales 70, donde no hay nada prácticamente, donde no se puede hacer evolución humana, a un momento, 10 años o 15 años más tarde, donde podemos ser la referencia mundial. Y yo creo que es una cosa que es un poco responsabilidad de todos. Nosotros hacemos las excavaciones, hacemos las investigaciones y comunicamos a la sociedad nuestros hallazgos y lo que pensamos. Y yo pienso que ahora es la sociedad, pues a través de las asociaciones, como la que están aquí representadas, las que pues tienen que apoyar, reivindicar también junto con nosotros la posibilidad de que en Burgos y en España se pueda hacer estudio de la evolución humana como nos merecemos. Y nada más, yo pues, cualquier pregunta que queráis hacer, por supuesto. Les rogamos que cuando quieran utilizar la palabra, por favor, levanten el brazo para poderles acercar el micrófono. Bien, José María, como experto en el trabajo de Atapuerca y como persona conocedora a fondo también de técnicas expositivas, porque no en vano estás trabajando en el Museo de Ciencias Naturales, ¿qué opinas de la labor o del planteamiento que habría que hacer para mostrar al público los hallazgos de Atapuerca? También te quería preguntar si crees que sería necesario, o ya sería suficiente, el planteamiento que se hace actualmente para exponer estas piezas en una sala del Museo Provincial, en una sala del Museo de Burgos. ¿Piensas que eso es suficiente? Bueno, vamos a ver, mira, yo tengo la siguiente idea, claro, es mi forma de pensar, ¿no? Esa forma de pensar se va a reflejar ahora en la exposición de Madrid. Presentar las piezas que se han recuperado hasta este momento en las excavaciones una tras otra, pues no me parece lo más oportuno, porque pues mostrar objetos pues simplemente no tiene ningún sentido, ¿no? Ver las varios miles de piezas de industria lítica, las varias miles de piezas de restos humanos que se han encontrado, las varias miles de piezas de restos de fauna que se han encontrado, pues no tiene ningún sentido, porque expondríamos a lo mejor una cuarta parte, les pondríamos una etiqueta y la gente iría mirando, pues mira, esta pieza, esta otra y tal, y no, eso prácticamente no dice nada. Hay, por ejemplo, pues hay cosas que sí se deben exponer así. Tenemos, por ejemplo, no sé, pues una joya preciosa encontrada de la época, no sé, pues visigótica, pues ya la podemos poner y tal, y esa es la pieza, ¿no? Y una explicación diciendo lo que es, ¿no? Sin embargo, lo que se hace en prehistoria, lo que estamos haciendo nosotros es una investigación. Yo siempre digo que los hallazgos se hacen en el campo y los descubrimientos se hacen en el laboratorio, lógicamente porque estudiamos ese material. Entonces lo que se debe hacer, con mi opinión, es exponer los resultados científicos, la interpretación de lo que nos dan esas piezas. Y las piezas en sí mismas, pues sí, hay que poner algunas, lógicamente como muestra representativa de lo que se ha encontrado, pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer es la interpretación de las cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, se me ocurre, pues hemos averiguado la dieta, sabemos algo de la dieta que comían, ¿no? Pues sí, estamos averiguándolo, ya va a haber publicaciones, y entonces, pues, por ejemplo, adelanto ya que eran bastante vegetarianos, había un componente vegetal importante en la dieta de estos homínidos, ¿no? Además de la carne, ¿no? Entonces, bueno, eso es un resultado. ¿Cómo les ponemos eso? Pues nos tiene que ocurrir alguna idea para explicarle a la gente que esta gente tomaba más cantidad de vegetales. El tema este que he contado del desarrollo, ¿cómo lo contamos? Pues habrá que poner algunas imágenes o algunas cosas que permitan a la gente leer unos textos, ver algunas imágenes que les permitan saber que hemos averiguado tal cosa de tal resto. Es decir, el resto en sí mismo colocado de esa manera no dice nada. O podemos explicar la filogenia con un cuadro, como este que vemos en la diapositiva, donde vemos unas líneas que conducen unos cráneos a otras, en fin, ya tenemos que inventar algo, diseñar algo bonito, ¿no? para que sea lo más atractivo posible. En definitiva, yo creo que lo que se debe exponer son los resultados científicos, y lo que estamos haciendo ahora en esta exposición de Madrid, aparte de esa réplica que se van a hacer de los yacimientos, bueno, pues es una cosa simplemente atractiva para la gente que vaya a verlo, ¿no? Simplemente es un atractor, ¿no?
Para que se vea lo importante para mí de la exposición son esos resultados científicos. Yo lo veo de esta manera, ¿no? De esa manera no se trata, como digo, de poner, pues llenaríamos esta sala con todas las piezas, ¿no? Y una tras otra, y eso sería absurdo, ¿no? Entonces es un centro de interpretación de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Para comprender mejor la prehistoria, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Y si podemos hacer una ilustración de cómo era esa gente, es decir, si somos capaces de hacer una maqueta, bueno, una representación real con la altura, las proporciones, cómo era la cara, nos tenemos que imaginar cómo tenían el pelo y todo esto, cómo era el color de la piel, etcétera, ¿no? Pero podemos hacer una representación que se puede hacer y ya se ha hecho, pues mejor, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. La exposición ha sido brillante y me alegro. Y yo quería preguntarte que ha habido una pequeña polémica con una exposición de Madrid, que si se tenía que hacer aquí o en Madrid. ¿Qué pensabas de esto? Y el próximo curso, bueno, este verano, ¿cómo vais a plantear la excavación? ¿Y qué necesidades de infraestructura, digamos, hostelería o hospedaje necesitáis? Gracias. Bueno, yo lo de la polémica realmente lo lamento, ¿no? Pues que ¿no? A nosotros pues, se nos pidió hacer esta exposición y como siempre estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea comunicación de la ciencia, pues aceptamos encantados, ¿no? Lo que sí es cierto es que bueno, la exposición de Madrid va a cumplir un objetivo, antes lo decía José Manuel, que es que mucha gente que no va a venir que no se le va a ocurrir venir a Burgos a ver los yacimientos, pues teniendo al lado de su casa, a lo mejor en Madrid o más en otros sitios de esa exposición, pues a lo mejor se va a acercar, va a descubrir algo que le va a interesar y finalmente va a querer venir a ver los originales. Pues claro, lo que va a ver allí son unas reproducciones. Unas reproducciones, bueno, pues es como todo, o sea, no, tiene el valor que vale pues lo que cuesta hacerlo, ¿no? Pero realmente lo importante es el original, ¿no? Entonces, ver un yacimiento así como se va a hacer, que es una maqueta, que va a simular cómo es el yacimiento, pues está bien, pero es simplemente una réplica, no es el original. El original afortunadamente está aquí, ¿no? Eso por un lado va a cumplir esa misión. Y por otro lado, también he dicho que nosotros estamos dispuestos naturalmente y encantados a colaborar, como es lógico, en la producción de las exposiciones o de lo que se quiera hacer aquí en Burgos, ¿no? Y se hará un día, ¿no? Y aquí se hará la mejor exposición, sin duda, ¿no? Eso está clarísimo, yo lo tengo muy claro, ¿no? Y pues más esfuerzo que podamos echar aquí en Burgos no lo vamos a hacer en ninguna parte, ¿no? Seguro, ¿no? Entonces yo esa polémica ya digo que lo lamento, ¿no? Es una pena que se polemice con eso, ¿no? Y que nosotros, desde luego, a las personas que piensen que esto debería hacerse aquí en Burgos, que sepan que lo estamos haciendo con la mejor voluntad y que nuestra intención es esa, de dar a conocer a Atapuerca en otros ámbitos, ¿no? Yo pienso que ojalá se pudiera hacer una exposición no solamente en Madrid, ojalá hubiera una exposición en Japón o una exposición en Estados Unidos y que todo el mundo pues, pudiera conocer Atapuerca pues, con esas exposiciones, ¿no? Y en cuanto a lo que son las previsiones para este año, bueno, pues ya lo hemos comentado, porque muchos compañeros de los medios de comunicación nos han preguntado qué vamos a hacer este año, ¿no? Y bueno, lo que sí hemos dicho es que la novedad, aparte de lo que se está haciendo otros años, es intentar empezar ya a trabajar en la Cueva del Mirador, otro yacimiento que está a unos 2 kilómetros de la trinchera, o 3 kilómetros, no lo sé, y bueno, pues es ampliar un poco el ámbito de las excavaciones. ¿Con qué idea? Bueno, pues la idea fundamental es empezar a preparar el terreno para el futuro, ¿no? Porque ahora mismo pues, nuestros proyectos están muy claros, la cima de los huesos, la grandolina, son los dos grandes objetivos. También estamos trabajando en la cima del elefante, muy prometedor, un yacimiento muy prometedor, pero tampoco estamos ahora con la idea de hacer una gran excavación en esto, porque ya con la cima y con grandolina son dos proyectos suficientemente amplios, pero tenemos que ir preparando un poco el futuro. Es decir, tenemos que dedicar una parte de material y de personas, de equipo humano, para poder empezar a investigar estos yacimientos, conocer un poco su potencial y cuando nosotros pues, nos jubilemos, pues seguramente esos yacimientos se conocerán un poco mejor. De manera que las personas, los arqueólogos, los equipos que vengan detrás, pues podrán continuar esa labor. Es simplemente ese objetivo. O sea, queremos un poco ampliar y demostrar
algo que siempre estamos diciendo, y es que la Sierra de Atapuerca no son 3 yacimientos, son posiblemente docenas o centenares, ¿no? Y tenemos que demostrar que en aquel sitio donde queramos excavar vamos a encontrar información, para demostrar realmente que eso es así, es decir, para que la gente no diga, bueno, ¿qué dicen estos que son centenares de yacimientos? Pues sí, queremos demostrar que es así, y ese es el objetivo. Y en cuanto a los medios, pues bien, este año vamos a disponer de una cantidad económica que la Junta de Castilla y León va a poner a nuestra disposición, pues suficientemente importante como para poder acometer todos los proyectos que vamos a hacer. Sí. Yo tengo una pregunta, no sé si exactamente responde al objetivo de esta conferencia, pero tengo un gran interés en esta cuestión. No sé si me la podrá explicar o si cree que es conveniente explicarla. Yo tenía entendido que de los homos conocidos, el Homo habilis, el Homo erectus y después el Homo sapiens. Y del Homo antecesor no se conocía nada hasta que se ha descubierto Atapuerca. Mi pregunta es quizás una pregunta demasiado ingenua o demasiado trivial. La cuestión que yo me pregunto es, ¿el Homo sapiens de ahora, todos los Homo sapiens han tenido que pasar por Homo antecesor? Sí, vamos a ver, si nuestra hipótesis es cierta, la respuesta es sí. Vamos a ver, nosotros no hemos descubierto al Homo antecesor, simplemente le hemos puesto nombre, ¿no? O sea, hemos descubierto unos fósiles y entonces pues, los hemos nombrado así, los hemos denominado de esa manera, ¿no? Y bueno, lo importante de esos fósiles, aparte de, bueno, el nombre es interesante, ¿no? Pero lo más importante es que esos fósiles reúnen una serie de rasgos que nos hacen pensar que están en el origen común, por un lado, de las poblaciones neandertales, de las que nos hablaba el otro día Juan Luis Arzuaga, y por otro lado de las poblaciones actuales, de las poblaciones modernas de Homo sapiens. Sería un punto importante de bifurcación, una especie que se va a bifurcar, que se va a separar en 2 líneas evolutivas, y una de ellas, pensamos nosotros, en nuestra teoría, en nuestra hipótesis, es la que va a conducir hacia nosotros. Por consiguiente, si eso es cierto, entonces la respuesta es sí. Todos los que estamos aquí en esta sala y todas las poblaciones que hay en el mundo en la actualidad procederían de esa especie. Homo antecesor. José María, nos has comentado que para hacer un buen museo de Atapuerca son suficientes unas pocas piezas y mucha imaginación. Si por otro lado algunos de nuestros representantes políticos todavía siguen esperando o diciendo que un número de piezas es insuficiente para hacer un museo, ¿no crees que mientras estamos esperando a que ese número de piezas otros creen que sea suficiente, a lo mejor un museo de la evolución humana se puede hacer sin ningún problema en Madrid, en Barcelona o en cualquier otro sitio? Hombre, yo lo que sí, vamos a ver, sí, esto es muy interesante. Vamos a ver. Evolución humana en España, al principio de los 80, a finales de los 70, era muy difícil de hacer, porque no había fósiles. Había simplemente personas que hacían algunas cosas, ¿no? Ha habido personas en España que han trabajado en evolución humana, ¿no? Que han hecho cosas, ¿no? Que han explicado, que han hecho sus infinitos, han estudiado sus fósiles. Miguel Fuster, por ejemplo, un catedrático muy joven, por cierto, pues hizo un estudio, bueno, pues de algunos fósiles, ¿no? Por ejemplo, estuvo en Cova Negra, un yacimiento que después estuvo en Lumbre y que nosotros también estudiamos, ¿no? Bueno, pero eran prácticamente cosas esporádicas, ¿no? Sin embargo, ahora la evolución humana está calando mucho en España, ¿no? Ya tenemos a Atapuerca, que es una referencia mundial, y está un equipo trabajando en torno a este proyecto, ¿no? Pero hay otras personas también que están muy interesadas en trabajar en evolución humana, concretamente en Barcelona. En Barcelona están surgiendo grupos. De hecho, hay una persona que colabora con nosotros, pero que es un colaborador simplemente, que nos está haciendo el tema de la dieta. Pero esta persona es muy probable que ya dentro de poco pues deje de trabajar con nosotros porque tiene otros proyectos. Este es un profesor que, bueno, pues que ahora tiene otras miras. Ahora está, por ejemplo, pensando en un proyecto en Kenia con los americanos, una persona pues que junto con otros profesores de esa universidad es muy probable que a lo mejor se les ocurra hacer algo de evolución humana en Barcelona, porque no lo pueden hacer. De hecho, en Bilbao pues hay gente trabajando en evolución humana también. Hay otras personas que han surgido también de
por ejemplo, del Instituto de Paleontología de Sabadell, y que van a trabajar también en Granada. Es decir, que hay grupos ahora mismo, de hecho, por ejemplo, para ser más claro, el próximo Congreso de Evolución Humana, de Paleontología Humana, que se va a hacer en el mundo, es el Mundial Internacional, se va a hacer en Barcelona. No pasa nada, porque es tanto trabajo que preferimos que lo hagan allí, ¿no? Ciertamente, ¿no? Pero lo van a hacer en Barcelona porque lo pueden hacer. Y esto, por ejemplo, se discutió cuando el Congreso de África del Sur, pues ahí se discutió si esto se hacía aquí, si lo hacíamos nosotros, porque nosotros podíamos hacerlo, o si se hacía en Barcelona. Y el equipo de Barcelona, pues, se llevó el gato al agua, ¿no? Y bueno, creo que tampoco pasa nada porque es tanto trabajo que preferimos que lo hagan ellos, nosotros haremos otras cosas, ¿no? Pero se puede hacer en Barcelona. Por tanto, no sería nada de extrañar pues que un día, pues además hay asociaciones para el estudio de la evolución humana, y no sé qué estupenda en Barcelona, ¿no? Que está trabajando, pues, colabora mucho con Filipe Vallas y demás, ¿no? Por tanto, no sería nada de extrañar que en un tiempo razonable pues surgiera algo. Entonces, la respuesta es sí, efectivamente. Barcelona, Bilbao, sí. Al hilo de esto, te quería preguntar, ya que estamos hablando de grupos de evolución humana en España, entonces yo te quería preguntar tu opinión, porque hablamos siempre de Museo de Atapuerca. Yo quiero que todavía profundices más, me des tu opinión, porque creo que merece la pena que Burgos se plantee la posibilidad de crear algo que realmente en España todavía no existe. Y que tú nos has hablado de un ejemplo en París, un museo del hombre, ¿por qué no? Un museo del hombre, museo y centro de investigación, que no solo sea, digamos, contemple Atapuerca, sino toda la evolución humana. Además no existe ninguno en España todavía. Claro, no, es que precisamente, claro, Atapuerca es una parte importantísima, ¿no? Pero es que un centro de interpretación de evolución humana no es solamente Atapuerca. Yo le comentaba antes a Miguel, le decía, bueno, es que un museo que se hiciera, por ejemplo, de la prehistoria no sería solo Atapuerca. Atapuerca sería una sala muy grande, ¿no? Pero habría otras 3 o 4 o 5 salas dedicadas a otras cosas, como es lógico, a poner en Atapuerca en una referencia mundial. O sea, cuando hablamos de Atapuerca no podemos decir, no, Atapuerca es lo que es porque hubo Homo habilis, porque hubo Homo rudolfensis o porque hubo Homo ergaster, ¿no? O sea, Atapuerca no está ahí por arte de magia, ¿no? Entonces hay que relacionarlo todo. Entonces, si se hace algo, tendría que ser algo en ese sentido, ¿no? O sea, con toda la evolución humana y por supuesto, no hay ningún museo que no tenga investigación. O sea, yo trabajo en un museo y hay muchas salas en ese museo, pero también hay muchos investigadores. Somos, pues en este momento creo que somos pues, más de 200 personas investigando en ese museo, ¿no? Es decir, que hay una investigación que se hace al hilo de lo que hay luego en esas salas. Y las salas muchas veces reflejan lo que hacen los investigadores. De hecho, yo investigo sobre Atapuerca, el equipo de allí trabaja en Atapuerca, y eso va a reflejar, una de esas salas va a reflejar lo que hacemos allí. Pero no solamente nosotros, sino todo el equipo, ¿no? Entonces es así. Entonces, por tanto, hay que pensar no solamente en un museo, sino también en investigación. Entonces, una cosa que siempre hemos reivindicado, tú lo sabes, porque es nuestra ilusión de siempre, es poder tener aquí en España algo que sea algo parecido a ese Instituto de Paleontología Humana, a ese Museo del Hombre o algo parecido, ¿no?, que hay en Francia. Yo creo que España se lo merece, ¿no? Eso está claro, ¿no? Eso es una cosa obvia, ¿no? Sí. Yo le quería preguntar si, a la vista de la importancia de los yacimientos, la Junta de Castilla y León o el Estado les ha dado alguna figura de especial protección. Sí, los yacimientos ahora mismo están en fase de ser declarados Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Entonces esto es una figura pues que yo creo que ya puede ser, si no suficiente, pues muy importante, ¿no?, para que se protejan los yacimientos. De hecho, nosotros, uno de nuestros objetivos es la protección, como es el objetivo de la Asociación Sierra de Atapuerca y de las demás asociaciones como Acaya que están funcionando en este momento. Uno de nuestro principal objetivo, y nosotros nos sumamos a ello como investigadores, es la protección. Es fundamental. Lo que se haga en el futuro, pues se hará seguro, ¿no? Se habrá pues, museos, habrá lo que sea, no sé cuándo, ¿no? Eso es una cosa que caerá por su propio peso. Y de hecho hay algunos planes ya de la Junta de Castilla y León para hacer algunas actuaciones, ¿no? Pero nosotros fundamentalmente lo que queremos es la protección. Eso es básico, eso es un patrimonio. O sea, es que, claro, una persona, por ejemplo, que no conoce lo que es un yacimiento paleontológico, pues dice, esto es patrimonio, porque en la Catedral de Burgos, y claro, son cosas incomparables, ¿no? La Catedral de Burgos es un monumento, es un edificio que se puede ver, ¿no? Sin embargo,
Lo que hay en el interior de esos sedimentos, de esos yacimientos, es el monumento en sí mismo, ¿no? Y ese monumento no lo puedes ver si no lo extraes, si no lo excavas y si no lo investigas. Pero es un patrimonio. O sea, si alguien, por ejemplo, va al yacimiento de la Gran Dolina y coge un pico y hace un agujero, es como si estuviera haciendo un agujero en la Catedral de Burgos. Así, igual, lo mismo. Entonces esa es la conciencia que tenemos que tener. Y creo que tiene que tener todo el mundo, que todo el mundo, por supuesto, aquí en Burgos ya la hay, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo en los primeros años, pero afortunadamente ahora mismo es un lugar sagrado, es como la catedral. Eso es lo que tengo yo muy claro, ¿no? Luego, además, las actuaciones que se puedan hacer en el futuro, pues se harán, ¿no? Como decía antes, ¿no? Ya a lo mejor hay un museo, o sea, reivindicamos esto como es lógico, ¿no? Porque queremos que esta investigación pues esté a nivel europeo, ¿no? Pero lo fundamental es la construcción de los yacimientos. Eso es lo básico, lo que tenemos que hacer. Sí. ¿Salen restos suficientes en las excavaciones? ¿Salen restos suficientes para hacer una cronología desde el Homo antecesor hasta ahora? Sí, bueno, para hacer una cronología, ¿te refieres a datos temporales? Sí, bueno, se está haciendo un esfuerzo muy grande para determinar la edad, el tiempo, en años, de cada uno de los niveles que hay en Atapuerca, ¿no? Entonces, no todos los niveles son buenos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, algunos sí, algunos tienen ya bastante información, tienen datos, de manera que ya los podemos colocar en el tiempo. Por ejemplo, el nivel TD7, que está a 1 metro por encima de donde salió el Homo antecesor, pues estamos casi seguros que tiene 780.000 años, aproximadamente, ¿no? El otro más abajo, pues tiene a lo mejor 850.000. Y el TD10, pues pensamos que tiene 300.000, en fin. Que poco a poco vamos yendo colocando fechas y tener unas referencias temporales que son fundamentales para la investigación. O sea, lo más importante es tener una referencia temporal para que todo lo que salga lo podamos referenciar en el tiempo, ¿no? Y sí, bueno, es difícil, o sea, porque hay yacimientos en el mundo que, por ejemplo, tienen capas geológicas que permiten hacer una buena datación. Y en Atapuerca y en Europa en general es muy difícil hacer dataciones. Lo que pasa es que, claro, la ciencia avanza, los métodos y las técnicas van avanzando y lo que procuramos es que toda técnica, todo método nuevo que va saliendo, pues lo vamos incorporando. De hecho, si nos escribe alguien de un país de Estados Unidos, Francia, y nos dice, bueno, yo tengo un método nuevo, bien, pues lo estudias y dices, sí, venga, adelante, ¿no? Y de hecho, pues ahí, durante las excavaciones, si vais por allí, veréis personas, a lo mejor, pues un estadounidense o un francés y tal, se hablan varios idiomas de personas que están haciendo investigaciones en sus países respectivos con métodos nuevos. Todos esos métodos nuevos se tratan de incorporar para ver qué ocurre, ¿no? Y de hecho, pues está siendo esto muy productivo, ¿no? O sea, estamos teniendo una referencia temporal fantástica, ¿no? En Atapuerca, ¿no? Yo solamente quería saber, va pasando el tiempo y algunos investigadores, si aquí no es muy con mucho poder económico del mundo, están empezando a buscar en África Homo antecesor. Que ya se empieza a plantear, o se sabe de que alguien ya lo busca, o... Claro, yo creo que pasa el tiempo ya, a lo mejor ya se lo están planteando. Yo creo que sí que se lo tienen que haber planteado. De hecho, pues la polémica está precisamente en eso, ¿no? Y nuestra hipótesis se va a mantener de pie en tanto en cuanto se pueda encontrar Homo antecesor en África, o algo que sea muy parecido, ¿no? Si no se encuentra nunca, pues entonces la hipótesis seguirá ahí, pero no se habrá contrastado, ¿no? Suficientemente, ¿no? El problema que hay es un problema en ocasiones político, porque hay países en los que pues, las cosas están mal y entonces pues, no hay excavaciones, no hay investigación. En otras ocasiones, pues si hay equipos que quieren ir a investigar en estos países se encuentran con esas dificultades. Por ejemplo, excavar en Etiopía pues no es nada fácil, como nos puede decir José Miguel, o excavar en Argelia, donde tenemos amigos, pues es un país difícil en este momento y hay que excavar con protección, ¿no? Pero, vamos, yo pienso que en el futuro, pues cuando estos países pues, solucionen sus problemas políticos, pues y haya medios económicos para hacer investigación, es muy probable que se investigue de una manera sistemática, ¿no? Es lo mismo que ha ocurrido aquí en España. En España, pues eso, pues lo veíamos en los años 80, no hay mucho para estudiar y ahora, pues, bien, esto está bastante mejor que hace unos años, ¿no?
Bueno, si no tiene más preguntas que hacer, yo a José Mari le quiero agradecer citando una frase breve del profesor Wagensberg, que dice que la comprensión pública de la ciencia no es ni un grado menos trascendente que la comprensión que de la ciencia tienen los científicos. Y este es el pilar central de la llamada ética científica. Gracias por tu colaboración en la divulgación científica.